puedes charlar entre nosotros, que en realidad Cáceres aquí puede venir a hablar tú. Entonces, pues doy la palabra a Iván Vélez contra La Roja. Bueno, buenos días. Para mí es un placer y un honor estar en este segundo foro Félix Martialay. Ya estuve en el primero y bueno, pues agradecer sobre todo a Víctor la posibilidad de presentarme aquí. Contra La Roja, este es el título que he escogido, un poco polémico, pero vamos, quiero aclarar que no es que yo sea un individuo que esté en contra de la selección española, sino que veo que en la denominación La Roja pues, se esconden ciertas ambigüedades, ciertos peligros, algunos de los cuales quisiera señalar hoy aquí. En primer lugar, pues me gustaría decir que la labor que hace CIEFE me parece muy interesante por lo que concierne al tratamiento de datos históricos y que en este sentido animaría a los responsables de esta asociación a ahondar en el origen de esta denominación de La Roja. Yo por mi cuenta lo que he encontrado es, como origen de este nombre, unas declaraciones que hizo Luis Aragonés, Zapatones me parece que le llamaban en su momento, en las cuales en el verano del 2004 él dice lo siguiente. Dice, me gustaría que la selección tuviera un nombre, una identidad. Igual que Brasil es la canariña o Argentina la albiceleste, me gustaría que España fuera La Roja. Hay que situar, yo creo, esto en un contexto histórico, porque van pasando los años, y si Zapatones decía esto en el año 2004, pues un año más tarde, José Luis Rodríguez Zapatero se reconocía en la revista Marie Claire como rojo. Todo ello hay que contextualizarlo en un momento en el cual la selección española, los derechos televisivos lo tenía la cadena 4, cuya imagen corporativa es el rojo, y bueno, yo pienso que esta situación tan encarnada pues, puede dar mucho juego y puede explicar un poco por qué este auge de esta denominación que tiene algunos perfiles eufemísticos. Bien, pues dicho esto, yo creo que este segundo foro Félix Martialay pues, da continuidad a algunos de los debates que se suscitaron en el primero, en los cuales, pues, aun reconociendo de algún modo la relación entre fútbol y política, ya Pedro Ayuso ha apuntado, pues se quería... Bueno, existe cierto voluntarismo, incluso ayer lo vimos en el seleccionador Vicente del Bosque, en querer disociar las dos esferas. Sí, hay una relación, pero quisiéramos que no la hubiera, o no queremos mezclar política con fútbol. Y yo creo que sí que hay zonas, en estos dos campos, digamos, hay zonas en las cuales no hay intersección. Podríamos hablar del fútbol de aficionados, no creo que una pachanga entre los de un barrio con los del otro pues tenga unas connotaciones políticas. Pero si seguimos una línea ascendente de complejidad institucional y de profesionalidad en el desarrollo del fútbol, pues empezamos a ver cómo todos estos componentes políticos se van intensificando. Es decir, que si en el fútbol aficionado no parece haber un componente político, o sería en todo caso un componente psicológico, subjetivo de cada jugador, pues vemos que en los equipos profesionales, según ya digo van fortaleciéndose, pues estos componentes crecen. El ejemplo del Barcelona pues es muy manido, es más que un club y evidentemente es un ariete del catalanismo reconocido y que nadie puede obviar. Es que es imposible que el sábado que viene nadie deje de percibir el componente político que tiene ese partido, quizás superior al componente deportivo. En ese sentido, los equipos profesionales, pues, de un modo, digamos, sociológico, se adscriben a ciertas posturas políticas. Digo de modo sociológico porque en el caso del Barça parece que es muy claro su catalanismo, pero en otros pues es de una forma pues, que se les atribuye en ciertos... En Madrid pues se entiende que el Real Madrid es de diferente ideología que el Atlético de Madrid, aunque sea, ya digo, por cuestiones sociológicas, pero es que muchas veces la política pues, se restringe en gran medida, o lo que se entiende por política, a cuestiones sociológicas, no ser de derechas y de izquierdas, etcétera, etcétera. La trenca o el traje, ¿verdad? La corbata o la no corbata, cosas de ese tipo.
Pero bien, entonces, si superamos ya el mundo del fútbol de clubes, que por cierto está delimitado por unas estructuras políticas llamadas estados, es decir, los equipos juegan en las ligas nacionales, ¿verdad? Y juegan luego en competiciones internacionales en las cuales cada nación política realmente existente proporciona por unos cauces de clasificación, los que sean, una serie de equipos que se enfrentan a otros equipos. Pero bueno, pues yo creo que ya que estamos aquí contra la roja, pues hay que hablar de las selecciones nacionales. Aquí sí que ya la identificación entre política y fútbol es pues, bastante plena, en el sentido de que cada partido viene precedido de una serie de ceremonias completamente políticas, y efectivamente hay un trapo de colores, como llaman algunos a la bandera, pero no es un trapo. Sí, evidentemente es un trapo de colores, esto es un trapo de colores, pero en realidad es un símbolo que remite a una realidad, que es una nación que hay detrás, ¿no? Entonces, la selección española, pues llamada o no la roja, representa a la nación española, eso es una evidencia. Sin embargo, dada la situación de la nación española, las tensiones secesionistas que se hacen explícitas día tras día, y ayer vimos un ejemplo de ello, pues la búsqueda de la destrucción de la nación viene acompañada del reconocimiento de instituciones que las hagan visibles. Hablo de las naciones fraccionarias que se están tratando de articular dentro de España. En ese sentido, pues todas quieren una selección nacional de fútbol y de otras disciplinas deportivas, precisamente porque saben que la simbología es potentísima y la forma de llegar al público pues también lo es. Hasta tal punto pues que hemos visto hace poco episodios muy graves, dado que la selección española pues, ha obtenido tan buenos resultados. Pues el verano pasado, no sé, me parece que fue en San Sebastián, José Luis Ibaceta, Josécho Ibaceta, un proletarra confeso y convicto, defensor de Euskal Herria, de la liberación de Euskal Herria del yugo español, pues en fin, amenazó a unos individuos que llevaban la bandera española y las camisetas, pero no porque ese día tuvieran un día de especial patriotismo, sino porque venían de celebrar los éxitos de la selección española. En este sentido, todas estas formaciones nacionalistas fraccionarias lo que quieren es montar una serie de selecciones porque entenderían de una forma análoga a esa expresión de España como cárcel de naciones, pues entenderían a la selección española como cárcel de selecciones. Ellos creen que la selección española lo que está haciendo y realmente lo está haciendo, ¿verdad?, impedir que se constituyan unas selecciones que jueguen en pie de igualdad. De ahí el gran interés que tienen en organizar, sobre todo en fechas navideñas, pues unos partidos entre la selección de Euskal Herria, por cierto, Euskal Herria que se ha opuesto a Euskadi. Hubo incluso un plante de jugadores porque unos decían que ellos sí podían jugar con Euskal Herria, pero no con Euskadi. En fin, las tensiones internas incluso de esos movimientos que todos conocemos con esos orígenes racialistas que ha señalado Pedro hace un momento y que son de acceso facilísimo para el que se tome la molestia de buscar 5 minutos, ¿verdad? Bueno, pues con estas fórmulas elusivas de la roja, el empleo elusivo de la expresión la roja, elusivo porque elude hablar de la selección nacional o de la selección española, pues se evita el problema y se pretende pues desvincular política de deporte, de fútbol en este caso, pero claro, es absolutamente imposible que la roja no tenga conexión con la política, porque la roja en realidad no es la roja es la selección española, ¿verdad? Bien, pues argumentos de todo tipo para pues, escurrir el bulto con respecto a esta situación los tenemos a diario, y luego pues también una serie de polémicas que han ido surgiendo en torno ya no a la camiseta, que parece ser que está adoptada por todos, porque incluso otra forma de escapismo, es decir, el grupo, el equipo. Yo no soy de la selección española, pero este equipo me gusta cómo juega, ¿verdad? Pues los tenemos a diario. Una polémica que se suscitó hace un tiempo es la que venía relacionada con el escudo. El escudo que lleva la selección es con unas ligeras modificaciones posteriores. Bueno, aquí tengo, todo el mundo lo puede ver por internet, la evolución que ha tenido el escudo. Bueno, el escudo coincide con el escudo nacional, el que lleva la selección en el pecho. Pues enseguida estas organizaciones, las que promueven las pintadas y todo este tipo de cosas,
empezaron a cuestionar hace unos años, no recuerdo ahora mismo la fecha, lo oportuno de que la selección española lleve el escudo nacional en el pecho. ¿Por qué? Porque dice que hay otras selecciones que lo que llaman es el escudo federativo. El escudo federativo. Y aquí pues estamos otra vez con otro argumento de estos muy retorcido, y es agarrarse a la cuestión británica. En las selecciones inglesas, que son 4, pues los nacionalistas se ven en ese espejo. Y nosotros también podemos otro conjunto de Euskal Herria, Cataluña, Galicia, La Rioja, etcétera, etcétera. X, ¿verdad? X. Claro, lo que no dicen es que esas federaciones se constituyen cuando el fútbol es un deporte casi de consumo interno inglés, ¿verdad? Que eso no existe, por ejemplo, en Francia, que no existe en Alemania. Bueno, pues este es el tipo de argumento completamente retorcido y con segundas intenciones que estamos viendo operar en España a todos los niveles, político y futbolístico, porque, insistimos, estamos hablando de cosas que tienen muchísimo que ver. En este sentido, los escudos, no es casualidad que los escudos de las federaciones vasca o catalana pues incluyan toda la simbología, efectivamente, nacionalista. El escudo de la Federación Vasca de Fútbol pues tiene los colores del PNV, que son los que los vascos, por alguna extraña razón, han adoptado como propios. Una especie de síndrome de Estocolmo, supuesto ideológico al que se han plegado, y entonces pues están los colores de la famosa icureña. En el caso de la catalana, pues es un futbolista que está haciendo una chilena, una tijera mejor para no meter los chilenos en el ajo, que golpea un balón. El balón pues es rojo y tiene un aspecto primitivo, arcaico. Es de estos balones que eran de tiras, pero son 4 tiras, son 4 tiras rojas que recuerdan a 4 barras rojas de todos, y sabemos cuáles son. Por último, porque vamos un poquito deprisa, pues otras formas de escapismo es la alusión al juego bonito, al tiki-taka, la selección, la roja, el grupo, el equipo. Pues lo que hace es tiki-taka, es un colectivo de gente que se divierte con un balón, bueno, que nos representa, pero que en realidad pues no queremos un mayor compromiso. De ahí que la roja pues sea un bonito, un cubrimiento muy interesante y muy socorrido. Por cierto, la roja que nos remitiría de algún modo, y ahí está un poco la invitación que yo le hacía a la CIEF, de ahondar en el origen de los términos y de las expresiones que se utilizan, con la furia roja, que es una expresión que se acuña en los años 20 por parte de un italiano, periodista italiano, a cuenta de la actuación de la selección en las Olimpiadas de Amberes, pero que, como vemos, la palabra furia pues se va quedando fuera porque remitiría a una sociedad con cierto autoritarismo, una sociedad dialogante donde en la democracia todo lo anega. Pues mejor lo dejamos en la roja, dejamos la furia a un lado y empezamos a dialogar y nos encontraremos donde haya que encontrarnos. La roja, en cualquier caso, pues el color rojo tiene una fuerte relación histórica con la capa conjuntiva, cortical de la que hablaba Pedro, la capa que se relaciona con otras sociedades políticas, y la selección se relaciona con otras estructuras deportivas, políticas, que representan otras naciones. Y yo he encontrado una alusión a este color rojo que la hace el jesuita neogranadino Lucas Rangel en su estancia en Madrid en 1640. Pues ya entonces la capa cortical, la que no jugaba al fútbol, sino que se iba a enfrentar en los campos de batalla europeos y españoles a enemigos, pues también lucía mucho el color rojo. Y doy la cita porque me parece muy interesante. Decía Lucas Rangel en 1640, cuando estábamos enfrentándonos a los europeos franceses y a algunos catalanes levantiscos. Decía: Madrid está lleno de botas y capas coloradas, las calles bermejean como eras de pimientos, si galas y plumas matan, no nos quedará que hacer en Francia y Cataluña. Bueno, 400 años después, pues parece que en Europa el fútbol, con nuestra encarnadura como uniforme, pues va muy bien. Sin embargo, el tema catalán está muy lejos de estar solucionado, tanto dentro como fuera del terreno de juego. La prueba es lo que acaba de citarse aquí, es todos estos montajes nacionalistas que tienen como caja de resonancia el Nou Camp. Lo vamos a ver dentro de 3 o 4 días, sin lugar a dudas. Los equipos han asumido su representatividad regional hasta el punto de que el Valencia este año ya lleva la señora valenciana,
y parece ser que el Barça quiere el año que viene vestir también con los colores catalanes, y que se ven grandes paralelismos entre lo que hace Arturo Mas y lo que hace Sandro Rosell, en el sentido de que si Arturo lo que quiere, el señor Mas lo que quiere es una Cataluña que está fuera pero está dentro, pues Sandro Rosell ha propuesto hace poco pues, otra fórmula muy similar, que es ser un país independiente, por supuesto, pero que el Barça juegue en la LFP, cosa que a mí me ha recordado a la NBA, porque en la NBA, frente a tres siglas, juega un equipo que se llama Toronto Raptors, que es de Canadá, y como todos sabemos, Quebec es el espejo donde se mira el nacionalismo catalán. Y yo creo que con esto puedo cerrar y interrogar. Perfecto. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Joan. Y damos paso a Fernando Arrechea. Espera, por favor. No, perdón. Si os parece, el turno de preguntas lo abrimos después de las intervenciones, porque así cerramos las intervenciones y controlamos mejor el tiempo. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, Fernando, te doy la palabra para 15 minutos con los que Iván ha sido absolutamente estricto. No espero nada. Intentaré ceñirme también escrupulosamente al tiempo asignado, hablando un poco de la llegada del fútbol a España y el recibimiento hostil que tuvo por parte de amplios sectores de la sociedad. Parece difícil creer actualmente con lo asimilado que tenemos el fútbol como parte de nuestro ideario colectivo, de nuestra forma casi de ser. Revisar las hemerotecas de finales del 19, lo que decían muchos sectores de este juego extraño. Fue recibido con una gran hostilidad que creo que se puede agrupar en 4 grandes motivos. En primer lugar, motivos puramente xenófobos o anglofóbicos. Se criticaba el fútbol y se rechazaba por ser un invento extranjero, concretamente inglés. Y he encontrado incluso un artículo muy extenso en La Vanguardia en el que se vinculaba el fútbol con la cuestión ahora nuevamente muy en boga de Gibraltar, que como todos sabéis ha sido nuevamente admitida de forma provisional en la UEFA. Ya en 1893, como veremos muy brevemente, ya se hablaba del fútbol y se vinculaba con esta cuestión de Gibraltar. En segundo lugar, se daban una serie de motivos patrióticos y de defensa de los llamados deportes autóctonos. Algunos expertos consideraban que este nuevo deporte, el fútbol, era una amenaza para los llamados deportes nacionales, que básicamente eran 2. Las corridas de toros eran consideradas un deporte y la pelota, llamada pelota vasca o pelota nacional, que era el gran deporte no solo en el País Vasco, en Navarra, aquí en Madrid, por ejemplo, que era el principal deporte y existían un gran número de frontones donde se jugaba cesta punta de forma profesional con apuestas. Este rechazo por defensa de los deportes autóctonos tiene un paralelismo en Irlanda, donde en la misma época se crea un movimiento muy similar de rechazo radical al fútbol y al rugby, a los deportes ingleses, y de defensa de los llamados deportes gaélicos o autóctonos como el fútbol gaélico. En tercer lugar, había motivos de tipo religioso. El hecho de que los introductores del fútbol fueran todos ellos, o prácticamente todos ellos, protestantes, provocaba el rechazo de algunos sectores católicos y en el caso de la ciudad de Barcelona esto está muy estudiado, que se llegaron a fundar clubs para no tener que compartir esos clubs con protestantes como Gamper y compañía. No es cierto, como se ha dicho en ocasiones, que fueran rechazados solo por ser extranjeros, fueron rechazados por ser protestantes, porque por ejemplo el grupo que creó el Catalá, que siempre se ha dicho, no, rechazaron a Gamper y lo enviaron a paseo porque era extranjero. No es cierto porque en sus primeras alineaciones encontramos apellidos escoceses, pero escoceses católicos. Era un problema de religión, no tanto de nacionalidad. También algunos defensores de la moralidad y las buenas costumbres atacaban el nuevo deporte e intentaban impedir que sus hijos lo practicaran porque les parecía muy escandaloso que estuvieran en calzones pegándole patadas a una pelota. Hay un caso que tenemos muy estudiado, que es el de Paco Bru, que llegó a ser seleccionador. Su padre se escandalizó cuando se enteró que jugaba al fútbol y lo envió a una especie de exilio interior a Manresa para alejarlo de los ambientes futbolísticos de Barcelona, que consideraba muy depravados y llenos de extranjeros y herejes. En cuarto lugar, hay unos motivos más estrictamente políticos o ideológicos, porque se asociaba el deporte con el regeneracionismo y con instituciones como la Institución Libre de Enseñanza.
Repasaremos muy brevemente, por falta de tiempo, algunos ejemplos de este rechazo por estos motivos que hemos expuesto. Ya la primera referencia publicada sobre fútbol en España, que el señor Martínez Patón nos publicó en Cuadernos de Fútbol, en la revista valenciana Panorama, el 30 de abril de 1868, ya se habla del fútbol, pero incidiendo en su carácter muy violento, dice literalmente: aunque el fútbol es un juego violento que puede llegar a ser peligroso, tiene la ventaja de desarrollar las fuerzas musculares, dando al mismo tiempo el carácter de la fuerza de voluntad. Nos puede recordar ciertas cosas, esto de la fuerza de voluntad necesaria para conseguir el objeto que nos proponemos, etcétera, etcétera. De los primeros ataques furibundos y radicales contra el fútbol los podemos encontrar en el Diario Oficial de Avisos de Madrid, nada más y nada menos, el 28 de abril primero y el 29 de junio de 1891. El 28 de abril leemos: háblase de las víctimas que ocasionan nuestras corridas de toros, y puede decirse que son menos cero comparadas con las que ocasiona el fútbol en Inglaterra. Los datos estadísticos demuestran las desgracias ocasionadas por el fútbol durante el año 1890 y de ellos tomamos solo unas cuantas citas. 20 de septiembre, J.W. Smith muere de un golpe. 27 de septiembre, J. Basford muere de un golpe en el diente. 4 de octubre, E. Dush, varios golpes, muerto. 11 de octubre, J. Nicholson, fractura complicada, muerto. 18 de octubre, Rain, caída, brazo roto. Por lo menos este sobrevivió. 1 de noviembre, Wilson, nariz rota. Smith, golpe recibido en el fútbol, muerto. J. Miller, peritonitas por golpe, muerto. W. Sug y Elton, heridas graves. Walters, jugador de los más reputados, muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 29 de junio retoma el tema, el mismo cronista sin duda, y dice: los toros y el fútbol. Con motivo de las cogidas que han sufrido recientemente algunos lidiadores, ciertos periódicos extranjeros la emprenden contra nuestro espectáculo, poniendo como digan dueñas: válganos Dios y qué atrasados andan de noticias esos colegas. Si supieran que la plaza de toros de Madrid, desde que existe, no llegan a 20 los toreros muertos o inutilizados en ella, y que pasa tiempo y tiempo sin que la necrológica taurina aumente sus anotaciones, ¿qué dirían? Cualquiera de estas filas que aplauden esos sensibles ultrapirenaicos produce más víctimas que muchas corridas de toros. Y algunos de esos juegos que arrebatan por ahí fuera llevan al sepulcro en una estación más gente que todas las corridas habidas y por haber. Si no, ejemplo al canto, dice un colega de provincias. Se ha publicado una estadística de los accidentes causados por el juego del fútbol, del que se muestran tan apasionados los ingleses. Resulta que tal diversión ha ocasionado en la estación última 23 muertes, 47 roturas de brazos o piernas y 27 heridos graves, o sea, un total de 97 personas jóvenes y robustas muertas o estropeadas por consecuencia de una distracción harto violenta. Comentando estos datos, un periódico inglés, el Sheffield Independent, compara estas desgracias con las ocasionadas por las corridas de toros en España y deduce que es menos peligroso el espectáculo taurino que el juego del fútbol. Me parece que vuelvan los comentarios desde el momento que un periódico inglés lo hace por nosotros, con que, queridos colegas extranjeros, los que atacáis nuestra fiesta, un poquito más de calma y no escribir de lo que no se entiende. Son argumentos claros. El fútbol es un deporte de alto riesgo, prácticamente mortal, y encima es un deporte extranjero frente a la tauromaquia, que es español. Por lo tanto, la conclusión a la que llega este cronista es: si ellos atacan las corridas de toros, pues nosotros atacamos el fútbol, porque además podemos demostrar que es mucho más peligroso y mucho más violento. En otra dirección, el 22 de noviembre del 1892, encontramos una noticia inquietante en la Iberia. Unos marineros ingleses han improvisado un campo de fútbol en una playa del Ferrol y una pareja de la Guardia Civil ha creído que nos estaban invadiendo. Dice literalmente: la oficialidad de los acorazados ingleses surtos en el Ferrol concertó anteayer una partida de fútbol, pelota que se juega con los pies, y estando jugando ocurrió un lance muy curioso. La pareja de la Guardia Civil de Servicio de Carretera vio algunas banderolas clavadas, las que emplearon para demarcar los linderos en el juego del fútbol, y creyendo que se trataba de levantar planos, se acercó e hizo algunas objeciones. Explicado el motivo de aquel pasatiempo, la circunspecta pareja se retiró, dejando a los hijos de la nebulosa Albión entregados a sus ejercicios higiénicos. En el diario La Época, no voy a poner todos los ejemplos, pero algunos que me parecen significativos. En el diario La Época del 9 de diciembre de 1892 hay otro artículo en que se ataca duramente el fútbol y se compara nuevamente con las corridas de toros y añade un nuevo argumento en contra del fútbol, que es el alcohol. Líbrenos el cielo de salir a la defensa del espectáculo, al cual los españoles damos el pomposo título de fiesta nacional.
Nos gustan, sí, los toros, pero también nos gustan las patas de rana condimentadas con pimienta de cayena, y esto no es razón bastante para negar que este guiso sea muy apropiado para salvajes. Los ingleses así nos llaman, porque nos entusiasmamos viendo destripar caballos y de vez en cuando algún torero. ¿Qué podríamos llamarles a ellos por el entusiasmo que les produce una partida de fútbol? Juego que toma en Inglaterra grande incremento, a pesar de las roturas de costillas, brazos y piernas y hasta muertos que ocasiona. Nuestros toreros acuden a la lidia por su propia voluntad y serenos de espíritu. Van a jugar con una fiera que ataca por instinto y noblemente. Los jugadores del fútbol acuden a la arena o borrachos del todo o muy cargados de alcohol y van a luchar contra hombres, siéndoles permitido hacer todo aquello que pueden utilizar las fuerzas o la destreza del contrario. La zancadilla, el rodillazo en el bajo vientre, la cabezada en el pecho, el empujón por la espalda, el puñetazo en el rostro y el pateo del cuerpo caído son armas que emplea el jugador de fútbol en una lucha que a los 20 segundos de empezada se convierte en batalla feroz. A medida que el interés del partido crece, aumentan también las apuestas, la inutilización de un combatiente, la salud del público jugando a favor del bando contrario. También en las arenas se oyen insultos y se profieren denuestos, como en cualquier plaza de toros de nuestro país. No quiere decir esto que todos los ingleses sean amantes del juego o lucha del fútbol, y fuera por lo tanto injusto involucrarles a todos en el salvajismo de unos cuantos. Aquí tenemos el artículo que comentaba anteriormente de Gibraltar, firmado por José Boada en La Vanguardia el 18 de junio del 93. Es un artículo muy extenso y es interesante de leer porque sus argumentos de reivindicación de Gibraltar son prácticamente de forma literal los mismos que podemos escuchar hoy en día o que podemos defender todos, pero para lo que nos ocupa hoy, que es el fútbol, hace dos referencias muy concretas. En una dice: desde Gibraltar ejerce esta nación, Gran Bretaña, gran influencia sobre el gobierno marroquí, que frecuentemente puede admirar en la bahía de Tánger sus potentes acorazados y aún su aparatosa infantería. Pues sin duda intencionadamente escoge los jefes de Gibraltar los campos de Marchand en Tánger para que algunas veces diferentes secciones de su ejército jueguen partidos de cricket y de fútbol. Sigue hablando, es un artículo, como digo, bastante extenso, y en otro lugar hace una alusión muy interesante al istmo, a la zona neutral, y dice: en este sitio han construido el hipódromo, cementerio, matadero, juegos de pelota, etcétera, etcétera. Es oportuno recordar que el campo de fútbol de Gibraltar actual, que se llama Victoria Stadium, sigue estando allí exactamente donde lo ubica Boada en 1893, en el istmo, en la antigua zona neutral. Y este dato, el hecho de que el estadio de fútbol esté en el istmo, que es una zona que España nunca ha cedido, que los ingleses fueron ocupando en el siglo XIX con la excusa de epidemias y que tenían que instalar un campo provisional para los enfermos y luego ya se quedaban, es, como digo, un argumento que la Federación Española de Fútbol en alguna ocasión ha utilizado, asesorada supongo por el Ministerio de Asuntos Exteriores, lógicamente, para impedir la entrada de Gibraltar en la UEFA. Cuando escribí estas líneas, hace escasos días, dije: tema sobre el que parece que se volverá en los próximos meses. Y tanto, porque fue ayer o antes de ayer que hemos vuelto a saber que Gibraltar nuevamente está admitida en la UEFA de forma provisional. Y supongo que este tema de la ubicación física del estadio de fútbol en el istmo, o sea, no exactamente en Gibraltar, sino en el istmo, saldrá a reducir nuevamente cuando España intente impedir que se consolide esta entrada oficial y definitiva de Gibraltar en la UEFA, que por otra parte ya hace años pertenece a muchas federaciones internacionales sin que España, que yo sepa, haya protestado. Por ejemplo, la de atletismo, la de natación, la de baloncesto, etcétera, etcétera. Es un poco contradictorio que por la entrada en la UEFA se forme, bueno, la importancia del fútbol, ¿no? ¿Qué vamos a decir? El fútbol tiene una dimensión que no tienen otros deportes. Como os decía, encontramos multitud de noticias sobre las muertes que ocasiona el fútbol, su peligrosidad, siempre insistiendo en que es mucho más peligroso que las corridas de toros, en numerosos diarios de la época, El País, El Correo Militar, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, por concluir, no creo necesario comentaros que todas estas reticencias de ciertos sectores de la sociedad pues fueron derrotadas por el paso del tiempo, y hoy evidentemente el fútbol forma parte de la idiosincrasia española, yo creo que mucho más que las corridas de toros, aunque sería un tema polémico, supongo. Muchas gracias a todos. Muy bien, pues voy a dar ahora la palabra a José Ignacio Corcuera, que nos va a hablar de los niños de la guerra, y de verdad que estoy impresionado. 13 minutos. Perfecto. He estado ensayando. Muchas gracias.
Bueno, yo quería hablar de un tema que normalmente se suele hablar bastante en el ámbito del fútbol, ¿no? Y es de las víctimas, las grandes víctimas de lo que para mí fue una forma equivocada, errónea de entender precisamente la política. Los niños de la guerra. Es el nombre con el que se recoge a los aproximadamente 30.000 críos de entre 4 y 14 años, críos y crías, claro, que fueron enviados, la mayoría de ellos por organizaciones pseudopolíticas, otras abiertamente políticas, en distintos países europeos e incluso uno americano, México, los niños de Morelia, de los que, por cierto, se ha hecho una especie de olvido absoluto. La mayoría de estos niños fueron acogidos por Inglaterra, por Francia, en Francia es un punto además, también en el caso de Suiza, Bélgica, Holanda, Dinamarca y la Unión Soviética. Quizá este sea el más conocido, ¿no? El ejemplo más conocido. La progresión geométrica del envío de estos niños fue rapidísima. El primer envío muy pequeñito se hace en septiembre del 36, prácticamente en el momento que acaba de estallar la guerra civil, y sobre todo es a lo largo del año 37 cuando empiezan a ser enviados a todos estos países, repito, por organizaciones políticas, estos niños generalmente con un padre que adscripción a esos partidos o a esas ideologías, ¿no? En Francia, solo un año después de haberse recibido los primeros 405 críos en la isla de Oregón, se contempla, por lo menos así se dice, que haya 11.000 críos españoles, de los que aproximadamente el 92% están solos, es decir, sin ningún pariente, sin ningún conocido siquiera, ¿no? En otros núcleos, como por ejemplo en Bélgica, son utilizados como un claro ejemplo propagandístico, puesto que el Partido Socialista hace una especie de exhibición, va ciudad por ciudad, con los niños presentándolos como las grandes víctimas de lo que están ocurriendo en España, intentando, lógicamente, obtener un rédito político de todo ello. E incluso la Iglesia se suma a este asunto. Hay del orden de unos 1.100 niños que son acogidos por la Cruz Roja, pero 1.300 están, digamos, bajo la cúpula de organizaciones religiosas, todas ellas católicas. Hay incluso un llamamiento de bueno, entonces era un arzobispo, Juan Cardenal, Van Roy, que pide que sean las familias de confesión católica las que acojan a esos niños, bueno, con cierta idea de reeducarles, porque se sospecha con fundamento, claro, que muchos de estos niños pues tienen una ideología mamada desde casa que no es precisamente la ideología católica. Lo cierto es que entre unas cosas y otras, pues de estos niños que son acogidos por las familias católicas belgas, pues la mayoría se quedan ahí, son adoptados y no vuelve casi ninguno a España. Se calcula que de esos 1.300, del orden de 1.100 a 1.150 se quedan para siempre. Bélgica, Valonia o Flandes, como queramos llamarlo, ¿no? Lo mismo ocurre con los niños de Morelia, los de México. Estos fueron recibidos entre todo tipo de agasajos por Lázaro Cárdenas y, bueno, ya sabéis que Lázaro Cárdenas pues, nunca reconoció el gobierno de México nunca reconoció la situación del alzamiento, de lo que vino después del alzamiento, siempre estuvo defendiendo la República y durante su sexenio, pues bueno, era un constante, digamos, el ajetreo de los niños que o bien iban a México o él se acercaba hasta Morelia, donde estaban recluidos en unos centros, bueno, vamos a decir de acogida, pero que realmente lo que eran centros eran cuarteles, vamos a decirlo claramente, ¿no? Cuando acaba el sexenio presidencial de Lázaro Cárdenas, pues a su sucesor pues casi le resultan molestos. Me lo he enviado con estos. No tengo reconocido el país, no los puedo mandar, ¿qué leches hago con ellos? Entonces se los entrega, vamos a decir casi en adopción, entre comillas, a las casas regionales españolas. Y estas casas regionales españolas son las que poco a poco los van reubicando, los van otra vez reciclando, es decir, los convierten en mexicanos, forman parte de familias mexicanas y son todos, en la mayoría de los casos, legalmente. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con el fútbol? Pues así dicho así, nada. Lo que ocurre es que entre todos estos niños españoles, pues sí hubo unos cuantos, no solamente futbolistas, sino gente de importancia dentro del mundo del fútbol. Y a lo mejor es el momento de empezar a repasar pues, algunos de los casos. Sí hay que decir también que si alguien quiere acercarse un poco más a esta situación, sobre todo a lo que vivieron los niños de Inglaterra, que fueron muchos y la mayoría además vascos, pues yo creo que no hay nada mejor que un libro que escribió Luis de Castresana, un autor, por cierto, ya totalmente olvidado, quizá porque lleva muchos años muerto, murió en el año 86, si no me equivoco, pero entonces en vida fue un autor muy reconocido. Este fue premio Fasternal de la Real Academia, también fue premio que se da todos los años a la obra que los críticos consideran el mejor libro, la mejor novela, el premio de la crítica, y hasta por utilizar ya un argumento más comercial, pues fue finalista en el primer planeta. Ese libro es El otro árbol de la crítica. Ahí se recoge pues, esa sensación de desarraigo, de soledad, de absoluto desamparo de unos críos que están lejos de casa, que están deseando volver y que en el fondo su baño de lágrimas, porque repito, la mayoría eran vascos, pues es el sueño del Atleti, en aquella época era un Atleti campeón, dirigido
congelan un poco el recuerdo de toda esa época, ¿no? Estos críos ingleses, la gran mayoría vuelven precisamente los que más vuelven futbolistas, porque, bueno, no nos olvidemos que Inglaterra es el país donde ha nacido el fútbol y donde si había un deporte en el que te vas a tener que retratar va a ser en el fútbol. Quizá el primero que sonó muy fuerte fue Lezama. Raimundo Pérez Lezama, pero que jugaba como portero, estuvo 17 años nada menos en el Atleti jugando como Lezama, aunque no fue al Atleti el primer club que llegó. Estuvo una par de temporadas en Arenas Derechos, de ahí lo fichó al Atleti, e incorporó una serie de hábitos y formas de entender el deporte que eran muy británicas y absolutamente desconocidas. Por ejemplo, algo que no se hacía demasiado ya eran los despejes de punto. Los entrenadores españoles eran bastante reacios a eso porque el balón quedaba suelto y podía llegar a cualquiera. En Inglaterra se hacía mucho el despeje de punto. Jugaba muy adelantado, incluso hay instantáneas que lo recogen fuera del área, saliendo a despejar balones cuando había un contraataque contrario. Claro, a veces era más rápido el delantero y marcaba una puerta vacía. Eso se conocía como lezamadas, estaba el tiro malísimamente listo. Su reconciliación llega, sin embargo, con una final de Copa, en las que para, según dicen las crónicas, esto es en el año 43, para más que nadie. Decían que era imposible que alguien pudiese parar tanto como él había parado en un partido. Al mismo tiempo decía cosas que calificaron como un auténtico excéntrico. Comenzaba aquí en Inglaterra, se entrenaban con balones de fútbol, en canchas de tenis y dando la pelota solamente con la cabeza unos días y otros días solamente con el pie. Bueno, esta forma de entrenamiento, que entonces parecía un disparate, pues sin embargo en los años 70 fue muy común en muchos clubes españoles para conseguir toque de los jugadores, ¿no? Bueno, este es el caso de Lezama, que además prolongó la carrera deportiva de una manera excepcional, porque cuando prácticamente ya no tenía sitio, en los últimos años los jugadores del Atleti le habían comido el sitio Carmelo Cedrún, estuvo durante muchos años de portero, este era lo que es, no tenía nada que ver con Niños de la Guerra, entonces lo cedieron una temporada en el Baracaldo, hubo un momento que el Indaucho, entonces estaba en segunda división, un club de Bilbao, se quedó sin porteros, bueno, pues altruistamente estuvo jugando allí, le seguía picando el gusanillo, estuvo una temporada en el Baracaldo, otras 2 temporadas en ese estado y ya, bueno, con una edad casi para convertirse en la buena cebolleta, acabó jugando en el fútbol donde empezó en la guerra. Este es un caso, pero además hay otro individuo que llaman Coventry, porque había estado jugando en Coventry, que entonces estaba en segunda división en Inglaterra, era un tío de Durango y aparece en los titulares de prensa de Bilbao como uno que va a revolucionar el fútbol. Se comenta incluso que el Real Madrid tiene interés en él, que había echado las redes, y claro, cuando llega a Durangués, pues la cultura de Durango enseguida le fichan, cuando enchufa a su hijo, porque ni valía para jugar al fútbol, ni nada, luego estuvo jugando en Guernica, incluso en la tercera división, pero otro Durangués, por ejemplo, pues sí que fue un gran jugador, uno que además ha pasado a la historia del Real Madrid, que vino en Inglaterra, porque fue el hombre que marcó el primer gol en el Estadio Santiago Bernabéu. Este es el caso de Sabino Barina. Este no quiere venir al Atleti de Bilbao porque le pagan poco dinero, se habla de que van a ser entre 25.000 y 30.000 pesetas lo que le paga el Atleti de Bilbao, y el Real Madrid le está pagando 60.000 de la época. Estamos hablando de una época de una España durísima, donde 60.000 pesetas era una pequeña fortuna con respecto a lo que se podía ver alrededor. El Madrid lo cede, lo ve bastante brutote para lo que podía entender como fútbol el Real Madrid, y lo cede un año al Valladolid, que era un jugador de fuerza, un jugador con mucho entusiasmo, de mucho empuje, pero técnica la justita. Luego, sin embargo, sí juega muchas temporadas en el Real Madrid, llega a la Real Sociedad también, ya es mayor, y acaba en el Betis pues, con una edad muy provechosa. Y quizá el más inglés de todos aquellos jugadores que llegaron a Inglaterra, pues a mi modo de ver, por lo menos fuese Aldecoa. Este Emilio Aldecoa llega ya primero mayor que otros, llega casado con una inglesa, morena, pero de ojos muy azules, muy británica, llega con 24 años de edad después de haber jugado pues, 3 años en el Wolverhampton, 2 años en el Coventry, que por cierto el Coventry fue el primer equipo serio de un hombre ahora muy popular aquí entre nosotros en España, de Michael Robinson. Y está 2 años en el Atleti, le cuesta mucho adaptarse al fútbol español, no juega todos los partidos que en ese momento se pensaba podía haber estado jugando viniendo de donde venía, juega también curiosamente en el Valladolid, pero llega al Barcelona y en el Barcelona sí gana 3 títulos de liga, gana 2 copas, se convierte en un jugador un poco referente. Luego es entrenador, pero bueno, hace una carrera de entrenador extraña. Entre España, vuelve otra vez a Inglaterra, está 6 años de segundo entrenador en Inglaterra, tiene 2 hijos en Inglaterra, y vuelve a España. Bueno, es un hombre que digamos, está un poco siempre de los aguas. En Francia, donde el fútbol no era fuerte, no era importante, que hay muchísimos críos, como ya os he comentado anteriormente, el caso más paradigmático de hombre que se hace para el fútbol allí es un desconocido completo en España, es Arribas, José Arribas, un bilbaíno que llega ya, bueno, es más adolescente que niño cuando llega, además es casi una odisea su forma de llegar, un montón de refugiados en un barco pequeño de bandera inglesa, no es admitido en varios puertos, el puerto de Burdeos no deja entrar ese barco, en el puerto de La Rochelle tampoco, entonces ya cuando hay
brotes de epidemias dentro del barco y aquello empieza a adquirir ribetes casi de catástrofe humanitaria, pues es cuando por fin se deja entrar en el puerto de Nantes. Empieza jugando allá al fútbol, es un jugador de no mucho relieve, más de segunda división, y además un fútbol de poco prestigio, como es el fútbol francés, pero donde sí destaca de una forma excepcional es como entrenador. Estuvo 16 años en el Nantes era un equipo pequeño, él lo sube en el año 63 a la primera división, lo convierte 3 años en campeón de Francia, 3 años también es considerado el mejor técnico, el mejor entrenador del fútbol francés, y luego tiene una carrera fuera de Nantes, pero vamos, donde ha causado verdadero impacto es en esa población. Pasan por sus manos, vamos a decir, o por sus pies, en este caso igual, un antiguo seleccionador francés, era jugador, pero con el tiempo ya seleccionado francés, un capitán durante varios años también de la selección francesa, Henri Michel, que luego, por cierto, fue entrenador o seleccionador en varios países africanos, y Ronald Denier, un hombre que sí es conocido para el fútbol español porque hace unos años fue entrenador en la Real Sociedad. Este hombre, cuando muere en el año 92, me parece recordar, pues es un mito, repito, en la zona donde se va a acceder a los campos de los chavales, ¿no?, de la cantera del club, se le hizo un busto y todavía a día de hoy se sigue celebrando un torneo de chavales, hasta 15 años me parece que son, en su memoria. O sea que es un auténtico mito, aunque para nosotros sea un personaje absolutamente olvidado. De los que estuvieron en América, por ir saltando un poco, pues en América también salieron algunos niños de la guerra, algunos niños, no sé hasta qué punto había que decir niños de la guerra, que salieron futbolistas. No de los niños de Morelia, de esos no se conserva absolutamente ninguna referencia, por lo menos yo no la conozco. Pero, por ejemplo, si alguien se ha preguntado por qué José Luis Jogara, que es un internacional español, nació en Sarandí, en Argentina, pues a lo mejor se explica muy fácilmente por qué, sabiendo que su abuelo fue el que hizo la bandera en el Ayuntamiento de Eibar. El Ayuntamiento de Eibar fue la bandera republicana, quiero decir. El Ayuntamiento de Eibar fue el primero que hizo en toda España la bandera republicana. Hay unos camiones de pescado que vienen de San Sebastián, de pasajes, han venido a Madrid, y entonces cuando vuelven cuentan que ha estallado la República. No había estallado, había los primeros fermentos del estallido de la República, pero la República cuando ya definitivamente se instala o se instaura es al día siguiente. Entonces se sube al ayuntamiento y vuelve a la bandera. Claro, cuando los nacionales entran en Eibar, pues ¿qué pasa? Pues el alcalde, el presidente de la corporación es inmediatamente pasado por las armas. Entonces la familia Gárate tiene muy fundados motivos para saber hasta qué punto pueden ser perniciosos los aires de ese momento de España como para buscar a los horizontes que se van allí. El motivo de que Gárate no juegue en el Atlético precisamente es que como había en Argentina, pues algunos bien pensantes pues deciden que no, en Argentina el Atlético no tiene cabida, de todas las maneras, ¿no? Hay un caso, sin embargo, mucho más paradigmático que como niño de la guerra, nacido en Galicia, pero que es futbolista en Argentina y que regresa como futbolista de allí. Y bueno, es el caso de Cheche Martín, José María Martín, que era internacional, es un filo internacional tanto B como internacional absoluto. No he comentado antes, pero también fueron internacionales Lezama y otro de los que he mencionado, Aldecoa, que llegó a ser internacional absoluto en una ocasión. Bueno, pues este José María Martínez va a hacer una película sobre su vida. Su padre, en el año 12 días después de que se ha producido la Francia Nacional, a su padre lo asesina, lo fusila. Es un hombre que se había decantado mucho por la República, perfectamente identificado como republicano, profesor de la Escuela de Comercio. Su abuelo también había sido un pregonero de la política, del concepto republicano por Galicia. Y claro, los familias se encuentran ante la tesitura de que hay que salir de comer. Pero solamente se da parte de la familia, porque uno de los hermanos, el hermano mayor, el hermano llega, un hermano mayor de una chica, ¿no? El hermano mayor está haciendo la mili, curiosamente, pues claro, está en la zona de los nacionales, la zona de los que han matado a su padre. Ese se queda, claro, está haciendo la mili. Una hermana que está casada con un médico, pues bueno, de tendencias pues claramente franquistas, pues se queda también. A él le entregan un cuadro, él es un crío todavía de pantalón mopacho, le entregan un cuadro de un amigo de la familia, pintor de cierto renombre, va a venderlo a Portugal y con ese dinero que ha conseguido en Portugal se embarca la familia hacia Argentina. Aparte de que le gustaría el fútbol, pues le iba bien también el dibujo y al principio sale en Argentina con los escritos que hacía una de sus hermanas para una revista, Argentina Austral, y los dibujos que él hacía bien por los cafetines son las portadas para esa revista. Empieza a jugar al fútbol en el Banfield, un equipo de segunda división de Argentina, pero ya le empiezan a pagar dinero, de ahí se va al Vasco de Caracas, que le paga ahí más dinero, acaba llegando a Rangers, donde está 2 años, en el fútbol francés, y ya en un contrato, vamos a decir, digno, o sea, creo que eran el orden de unos 700.000 francos de la época, pues que le pagaba por temporada. El Coruña, a través de una
una figura que entonces se daba bastantes periodistas que colaboraban como secretarios técnicos, como no se sabía muy bien qué, con clubes españoles, un tal Magallanes, es el que le coloca en el Deportivo de La Coruña y ahí es donde lleva su definitivo relanzamiento. Y ahí se va a Barcelona, vuelve a ganar otro también coincide con el anterior, 3 títulos de Copa y 2 de Liga en el Barcelona, y de ahí se pasa al Atlético de Madrid, a Valencia, repito que es internacional, y como esta gente que ha sufrido mucho, por lo menos es la sensación que yo tengo, trataba de sacar el jugo hasta la máxima expresión al fútbol. Primero termina, con 39 años él está jugando todavía en el fútbol mexicano, en el Morelia. Después está entrenando un montón de equipos extranjeros, argentinos y varios equipos españoles también, ¿no? Bueno, es el caso de Cheche Martín, no ve que tampoco quizá nos suene mucho a los que no seamos muy locos, digamos, del fútbol, pero que representó bastante. Y el último punto que sí merece la pena, yo creo, recordar de esta época de los niños de la guerra, porque también es el más triste, el más duro, fue el de los Rusia, que además coincide con otro objeto de manipulación absoluta del fútbol por parte de la política, porque estos niños de la guerra que van a Rusia se calcula que son unos 3.000 en 3 expediciones muy fuertes y en 2 expediciones más pequeñas, la mayoría vascos, también en cántabros, y también porque uno de los barcos sale del puerto de Musel, y hay asturianos y cántabros, pero la mayoría son vascos, coinciden con la gira, con los futbolistas que están haciendo una gira con la selección o el equipo de Euskadi. El equipo de Euskadi está organizado por el gobierno vasco, aunque el gobierno vasco pues, es un poco pintoresco también decir, porque realmente hay que decir que es el gobierno de Vizcaya. Araba se había decantado desde el primer momento por la causa franquista, ya que Cuzco ha caído, entonces, bueno, lo que está manejando realmente es Araba, ¿no? Este es Vizcaya. Pero bueno, sea como fuere, se arma un equipo con fines propagandísticos para tener un poco la idea de lo que está ocurriendo en Euskadi, de que este es un equipo de luchadores vascos que están pues, exhibiendo sus armas por aquí. Uno de los puntos donde llegan es a Rusia, juegan, bueno, Rusia, pero que eran las repúblicas soviéticas, allí juegan 9 partidos, ganan 7, empatan 1, pierden otro. Hay que decir también que el fútbol ruso entonces estaba bastante en embrión, y yo creo, por compararlo de alguna manera, que la gira de Euskadi por Rusia, y además así está recogido allí, viene a representar un poco lo que fue la gira de San Lorenzo de Almagro para el fútbol español en la posguerra. Es decir, es una forma de ver otros conceptos de fútbol, otras maneras de interpretar el deporte y, lógicamente, de absorber conocimiento, ¿no? Está claro que eso ayuda mucho a esos niños de la guerra en su reconsideración dentro de lo que es... su reconsideración dentro de lo que es bueno, la causa española, de lo que los cargadores, la causa española allí, y no es menos cierto que de lo que pasa dentro de este grupo de Euskadi hay una cierta trascendencia. Por ejemplo, el Euskadi es el equipo que domina, que acaba con el fútbol, vamos a decir, ruso, de la República Rusa. Y a alguien se le ocurre pensar que, si no podemos con los grandes, a lo mejor podemos con los niños. Entonces en Tbilisi deciden que hacen una selección de los mejores críos de Tbilisi, los que están jugando en los equipos juveniles de Tbilisi, contra los niños, algunos dicen los niños españoles, otros dicen los niños vascos, 500 críos que hay por ahí recogidos. Bueno, porque así pudieron, perdieron también los rusos, peleándose unos con los críos vascos, ¿no? De estos niños vascos hay 2 futbolistas, uno de ellos además internacional y de mucho prestigio, que es Agustín Gómez. Este es un hombre de carretería, de defensa, y al internacional, está en el Torpedo de Moscú jugando. Se convierte también en ingeniero y vuelve a España ya con bastantes años, con 34 años, quiero recordar, pasa una prueba o tiene algún contacto con el Atlético de Madrid, pero claro, los años pesan mucho, no solamente los 34 años, sino las privaciones de toda esa guerra que han pasado, la gran guerra patria, como llaman ellos allí, y no es aceptado. Está un año entrenando en Tolosa y luego desaparece de la esfera deportiva porque, bueno, este hombre, digamos, de alguna manera bien infiltrado a España para estar en el Partido Comunista Español. Entonces, claro, pues, ser un hombre popular dentro del fútbol y ser un clandestino, como que no parece que sean cosas hechas muy válidas, ¿no? Y el otro, pues fue Ignacio Ruperto Sagasti. Fue futbolista también allí, profesional dentro de lo que se puede considerar en Rusia, no llegó a internacional, era un extremo, buen extremo, era navarro. El Atleti estuvo muy interesado en tratarlo, en traerlo, cuando ya se había convertido en entrenador, porque estuvo primero cursando estudios en lo que en aquella época llamaban la cátedra de fútbol de Moscú, luego fue durante muchos años el catedrático de fútbol de Moscú y dirigía esa escuela, esa academia donde salían los entrenadores, y entonces fue cuando el Atleti de Bilbao lo intentó coger, estamos hablando del año 56-57 como técnico, ¿no? No se atrevió o no pudo, primero por las connotaciones políticas que aquello podía tener, y en segundo lugar también, no nos engañemos, pues porque hacía falta un título de entrenador que este hombre no tenía. Bien es cierto que Lezama, otro de los niños de la guerra que hemos comentado,
pues propuso ceder el carnet para tenerlo como sumergido y como que de alguna manera lo hiciera. Nunca. Bueno, tampoco vinieron, que eso es lo que hay que decir, otros muchos críos de estos que fueron a Rusia que se quedaron, se calcula que se quedaron allí en torno a unos 800 o 900 en primera instancia. Después, muchos años después, por convenios de colaboración que hubo, algunos llegaron y llegaron realmente pues, para malvivir aquí. Su situación en la mayoría de los casos, excepto que podían haber tenido alguna connotación futbolística que ha sido patética, no les estaban pagando las pensiones de los hijos porque ya estaban viviendo en España. España tampoco lo reconocía muy abiertamente, pasaba la pelota a las comunidades autónomas, en fin, ha sido, para mí más que perdiendo de la guerra, esto sí que se puede decir que ha sido los grandes por parte de la Unión. Y uno de esos que salió adelante, que pudo salir adelante por el fútbol, que es de los que llegó ya más tarde, pues precisamente es un hombre que ha hecho la carrera deportiva aquí en Madrid, es Antonio Iriondo. La ha hecho sobre todo más como entrenador. Estaba en el Rayo Vallecano, filial, y en el primer equipo del Rayo Vallecano de forma puntual, qué sé yo, en Sebastián de los Reyes, estaba en San Fernando, en el Toledo varias veces. O sea que es uno de esos que llega, nace en el año 53 o 52, ya viene, digamos, de segunda generación y es de los que se queda. Y aparte, bien, solamente venir de Rusia aquí no creéis que fue fácil. Los Estados Unidos montan, la CIA, vamos a decirlo claro, montan precisamente en Madrid una oficina, tienen a su cargo a un puertorriqueño y por allí va pasando uno por uno todos los que quieren venir cuando se abren definitivamente las puertas o las fronteras para estos niños de la guerra que ya son tailuditos, y si no colaboran suministrando todo tipo de información sobre lo que ellos conozcan del armamento. Entonces, cuando se produce el estallido militar, el estallido de la guerra mundial, pues están trabajando muchos de ellos en fábricas de armas. Entonces, si no colaboran, pues directamente puertas. Entonces, muchos se niegan a colaborar y dicen, vale, esa es la tierra que a mí me ha cogido, esa es la tierra donde yo me he hecho, mi mujer incluso, o mi marido. Resulta que es ruso, pues no voy a venir aquí a tocar un poco las pelotas. Y esto es un poco lo que quería decir. Esta es la conexión, la segunda conexión entre el fútbol y una época de la guerra, pues que no sé si piadosamente, por qué razón, pues se pretende aquí. Muy bien, pues muchas gracias, José Ignacio. Y luego ahora a Luis Javier Bravo para hablar del fútbol y la política en la Alemania nazi. Muchas gracias, Víctor. Buenos días a todos. En enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller y entonces, pues con sus ideas, el deporte no podía escapar a ellas, transforma la sociedad alemana. Para ello, en aquel momento hay dos federaciones que son las más fuertes, que son la de fútbol y gimnasia, que proponen sus candidatos para ser nombrados Reichssportführer de la oficina del deporte del Reich. Pero los nazis tienen su propio candidato, que es un camisa vieja que se llama Heinz von Samer-Nosten, es un general de las SA y es miembro del Reichstag también. Entonces este señor pues, estuvo desde la creación de esta oficina en julio del 33 hasta marzo del 43, en que fallece por una neumonía, y es el único que hace cambios, porque a partir de cuando él fallece es cuando los ejércitos alemanes empiezan a ceder terreno y todo lo que lo había creado pues retrocede a la situación anterior al 33. Entonces él, por ejemplo, lo que crea son los campeonatos, una serie de campeonatos llamados regionales, que se llaman Gauligas, que son 16. En principio son 16 las originales y luego se van sumando pues Alsacia-Lorena, Luxemburgo, las zonas ocupadas de Alemania, de Polonia, perdón, los Sudetes y luego lo que ellos llaman Ostmark, que es Austria, que se van añadiendo luego a estas competiciones. Antes de 1933, la Copa Alemana, llamamos la Copa Alemana, la podían jugar cualquiera, desde los clubes más profesionales hasta los clubes más amateur. Puede decir que podían jugar a 600 clubes, por ejemplo. Entonces la calidad pues era pues, ínfima, hasta que no llegaban las eliminatorias ya finales. Entonces lo que hace este señor es las 16 Gauligas, con 10 clubes cada una, hace un total de 160. Tan solo el campeón es el que se clasifica para jugar la Copa Alemana, y en principio hasta 1938 es ida y vuelta, y luego a partir de 1938 es a partido único, ya con los territorios ocupados. Tengo que decir que la Copa, tan solo en 1933, lleva el nombre de Adolf Hitler y ningún año más, luego pasa a ser por distintos nombres, casi
casi todos son basados en copas de la oficina del RAI, del deporte del RAI, similares. Entonces, luego hasta 1943 el entramado aguantó. Con el retroceso de los ejércitos alemanes, pues ya hubo restricciones, el racionamiento del combustible, y obligó a los clubes, a la competición, mejor dicho, a que no se les pudiesen desplazar para jugar partidos más allá de 50 kilómetros. Con lo cual volvemos a la situación anterior, en que el club más profesional pues, se ve jugando con equipos que no dan el nivel. Entonces se juega la final de 1943 y esta es la situación que tiene que tener el ocio, manteniendo a la gente en el ocio para que no estén pendientes tanto de la guerra, que en lugar de 3 meses, que es lo que habitualmente había de espacio entre el final de una temporada y el comienzo de la otra, pues en 15 días monta la temporada 43-44. Entonces, pues eso ya es un caos, porque ya muchos partidos no se juegan, porque ya están invadiendo el territorio alemán los aliados. Entonces, pues el último partido que se juega durante el Tercer Reich es el derbi muniqués, que es el día 23 de abril del 45, que es un Bayern Múnich 1860 Múnich que gana el Bayern 3-2, y 15 días después pues Alemania se rinde incondicionalmente. Luego voy a decir que el palmarés lo tiene como mayor campeón el Schalke con 6 títulos. Se jugaron 11 finales, 11 ediciones, Schalke jugó 9 y ganó 6 de ellas. Entonces era dominador absoluto del fútbol alemán, porque también en su región, en Westfalia, la Gauliga de 11 ediciones ganó los 11. Entonces era el dominador del fútbol alemán entonces. Luego se sacaron también, este señor inventó otro campeonato que era entre regiones, un poco para evitar que los clubes dominaran el fútbol, porque no estaba a favor del profesionalismo, porque lo creía como algo creado por los judíos. Entonces, pues así, para evitar que los clubes que son los más interesados en el profesionalismo no tuvieran el monopolio del fútbol, se inventó este campeonato entre regiones, que se jugó entre el 33 y el 42, y estuvo más repartido en palmarés entre campeones, porque Baviera, Sachsen y Niederrhein ganaron 2 títulos cada uno. No ocurrió como con los clubes que el Schalke dominaba. Luego el campeonato de liga pues no existió, se habló en ocasiones de hacerlo, pero no llegó a hacerse, y hasta 1990, que se unificaron con la caída del muro, no había un fútbol liguero en Alemania nunca. En la RDA tuvo su campeonato en el 49 y en el 63 la Bundesliga, pero unificado hasta 1990 no lo ha habido. Luego también en 1939 hicieron una petición a la FIFA para organizar el campeonato del mundo del año 42, lo cual ya estamos en 1939 y no había empezado una guerra, pero las tensiones eran máximas. Entonces los franceses y los británicos pues estaban atemorizados, claro, porque del 39 al 42 no sabían qué iba a ocurrir, si iba a haber guerra o no, pero vamos, estaba la cosa cantada. Y, de todas maneras, se había jugado el primer campeonato en Sudamérica y los 2 siguientes en Europa, y era de ley que volviera a Sudamérica. Y para ello, Argentina y Brasil también presentaron sus candidaturas, pero con el inicio de la guerra, pues todo quedó ahí en nada. Luego estaba en la organización en los territorios ocupados. Ya he dicho que varios de ellos pasaron a jugar en el campeonato alemán, pero había otros territorios que no se anexionaron, pero estaban ocupados, que por ejemplo Checoslovaquia, si eras sabio podías jugar en los campeonatos alemanes, pero si no lo eras, podías jugar en campeonatos checoslovacos. O sea, le dejaban organizar su fútbol, pero cosa que no ocurría en Polonia. En Polonia no dejaban jugar al fútbol directamente. Luego está pues, el tema de la selección alemana, porque la selección alemana no es la que conocemos ahora. En Italia 34 pues, fueron eliminados por los checos en semifinales, por los inferiores checos que llamaban ellos, y cuando los checos precisamente eran una gran selección en aquel momento, y en Italia 38 pues, fueron eliminados por Suiza en los cuartos de final. Entonces quiere decir que es la primera vez, luego en los Juegos Olímpicos del 36 fueron eliminados por Noruega en cuartos de final, y es el único partido que Adolf Hitler fue a ver, el único partido de fútbol, y
y no llegó a terminar de verlo porque faltando 6 minutos al parecer se marchó furioso porque fueron eliminados. Luego tenemos unos detalles de la selección alemana con los equipos británicos. En 1935 visitaron Londres, West Hart Lane, en el estadio del Tottenham, y en Tottenham es un barrio que está ocupado por la mayoría de judíos ortodoxos. No sé si actualmente seguirá siendo así, pero en aquel momento lo era. Y entonces la prensa británica se dedicó a calentar no el partido, sino el ambiente de fuera, diciendo que podían venir nazis alemanes, que por lo visto fueron muchos aficionados alemanes al partido, muchos nazis alemanes podían ir a reventar aquello y los nazis británicos que se sumarían a ellos, y de aquello nada ocurrió. Pero el año siguiente fueron a Eurospar, a Escocia, a jugar y hicieron el saludo nazi, algo que escoció. Los alemanes levantaron el brazo al toque del himno y parece que no gustó mucho aquello. Pero en 1938 la selección inglesa visitó Berlín, el Estadio Olímpico, para jugar un amistoso, y entonces Chamberlain estaba pues queriendo tener el trato amistoso con el gobierno nazi, y para ello pues, ahora no se puede hablar de esto con un inglés porque para ellos es una vergüenza. Entonces al toque del himno alemán, los jugadores ingleses fueron obligados a levantar el brazo por el gobierno británico. Entonces eso es una cosa que los británicos a día de hoy es una vergüenza para ellos. Y luego te voy a decir también que en Austria, aunque voy a hablar de un caso particular, no fue un gran problema para los austriacos jugar en la selección alemana, porque hasta 28 jugadores lo hicieron con las dos camisetas. Uno de ellos es Max Merkel, el Mr. Látigo. Jugó un partido y, siendo austriaco, jugó con Alemania y luego pues, volvió a jugar con Austria después de la guerra. Luego, el gran dominador del fútbol entonces fue el Schalke 04, fue un grupo que fue creado por estudiantes, pero que siendo de la zona que era, pues fue rápido por los trabajadores de la minería, fue adaptado. Y a día de hoy es reconocido como un club de trabajadores, ¿no? El club de trabajadores alemán pues se relaciona con esto, lo cual le vino muy bien al gobierno nazi que ganase tantas competiciones, tantas copas. Ya digo que de 11 jugó 9 finales y ganó 6, y le vino muy bien al gobierno nazi para decir que un club formado por trabajadores no había ningún problema en Alemania para que fuese campeón, que cualquiera podía serlo. Luego hubo también un par de equipos austriacos que jugaron la Copa Alemana y que la ganaron, que fueron la Austria de Viena y el Tres de Viena, lo cual también le vino muy bien al gobierno nazi pues para lo mismo, para su propaganda. Luego tenemos otros clubes, por ejemplo en Alsacia Lorena, el Racing de Estrasburgo, también jugó dos copas alemanas, aunque no llegó a hacer gran cosa, y los alemanes crearon otro club allí, que sería su rival, que estaba formado por las SS, se llamaba SS Estrasburgo y estaba formado por las unidades de las SS. Y luego también en Hamburgo tenemos otro club peculiar, el Roter Jäger, que significa cazadores rojos, que lo entrenaba Sepp Herberger y jugaba Fritz Walter en él, y ambos fueron campeones en Suiza 54, y ya desde entonces estaban ya juntos. Y luego, en el apartado un poco más político del asunto, pues tenemos que para afiliarse a la Federación Alemana de cualquier deporte, una persona tenía que tener pues, 2 acreditaciones de otras personas para que le acreditasen como que no había sido marxista. O sea, es una introducción que hicieron. Luego hubo otras introducciones en el tema religioso también, porque en 1935 fueron prohibidas las organizaciones católicas y protestantes, y desde 1920 existía una organización católica que organizaba un campeonato nacional entre ellos, que era muy famoso, y que tenía 4.500 clubes y 240.000 deportistas, y todo eso pues se lo desmantelaron. Lo mismo hicieron con los clubes
los clubes de trabajadores que fueron sostenidos o creados por asociaciones de trabajadores, esos fueron suprimidos y se crearon los campeonatos de empresa, que llegaron a tener 10.000 clubes y hasta 2 millones de deportistas. Luego, en principio, los judíos pudieron integrarse en las federaciones sin ningún problema, pero poco a poco lo fueron sacando tanto los clubes como las personas con las leyes antisemitas, las leyes de Nuremberg, las leyes antirraciales. Y ahí hubo un club alemán, el Alemannia Aachen, que se negó a acatar estas leyes, a aplicarles las normas e incluso a pedir la excarcelación de varios de sus miembros también. Por supuesto quedó en nada y vamos. Luego voy a contar el caso de Matthias Sindelar, que fue un jugador, por la IFHS, IFHS ha sido nombrado como mejor jugador austriaco de todos los tiempos. Y era conocido como el Mozart del fútbol o el hombre de papel, por el regate que tenía. Pues este señor, era judío, su mujer también era judía, de origen italiano, y pues no estaba a favor de la anexión de Austria a Alemania. Y entonces se organizó un partido Alemania-Austria para celebrar esta anexión y parece ser que según las crónicas que el Wunderteam no apretó mucho las cabezas a los alemanes, iban a 1-0 y este Matthias Sindelar consiguió marcar un segundo gol, 2-0, y no se olvidó otra cosa que es celebrarlo al cuarto de autoridades donde estaban ahí todos los gerifaltes nazis de la ocupación y se puso a bailar burlándose de ellos. Entonces, claro, eso le creó problemas porque él tenía un bar, se lo destrozaron. Él era además muy activista, por lo visto era un galán, hizo una película de cine, incluso le hicieron un poema como Blasco también, y era muy querido porque se sigue visitando su tumba. Pues este señor apareció muerto en su apartamento con su mujer por inhalación de monóxido de carbono, y dicen que se suicidó, otros dicen que lo asesinaron, y pues eso. Y luego quiero acabar con unas palabras de Joseph Goebbels, que no es santo de mi devoción, pero para este caso pues está bien. Que dice, ganar un partido internacional es más importante para la gente que capturar una ciudad. Entonces posiblemente sea verdad. Entonces, hasta aquí lo que puedo contar. Además, menudo final. Bueno, pues perfecto, porque tenemos 20-25 minutos para el debate. Voy a empezar yo, si me permitís, con una pregunta a Fernando Archea con respecto a lo de Gibraltar, precisamente, ¿no? Porque viene tan a la situación. Y es que, fíjate, ayer o anteayer es cuando ha salido la noticia de que Gibraltar vuelve a estar aceptada en la UEFA. Anoche leí unas palabras de alguien de Gibraltar que dice que no hay que mezclar el fútbol y la política. Exacto. Y todo esto ocurre precisamente una semana después de que nuestro presidente del gobierno, unos días, se fumara un puro por las calles de Nueva York después de haber reclamado una vez más ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la españolidad de Gibraltar. Es decir, ¿tú crees que tiene o puede tener alguna relación que pase 4 días después de que el presidente del gobierno dice? Realmente no lo creo. La demanda de Gibraltar de estar en la UEFA es permanente desde hace muchísimos años. Ya en 2006 llegaron a ser miembros provisionales, igual que ahora, y posteriormente la votación fue rechazada prácticamente por unanimidad. Creo recordar que incluso Inglaterra y las otras federaciones británicas votaron en contra también. Estamos en una situación, realmente no creo que sea consecuencia directa de que Rajoy, como por otra parte todos los presidentes del gobierno español que han hablado en la Asamblea de la ONU, hiciera un nuevo llamamiento al diálogo bilateral con el Reino Unido sobre Gibraltar. No, realmente no creo que tenga una relación directa, aunque por supuesto eso que ha dicho ese portavoz gibraltareño de que no hay que mezclar política con deporte es una soberana tontería, porque el único interés que puede tener Gibraltar por estar en la UEFA y jugar con Alemania, con algo y llevarse un 30-0 es un motivo político, un motivo de ejercer la soberanía de la que nos han hablado antes tan brillantemente. Tener ahí su bandera, su himno,
hacer un acto de presencia como un Estado. Evidentemente el resultado deportivo a ellos les importa un pimiento y son conscientes de que se van a llevar, a no ser que jueguen con Andorra, con las Islas Feroe, se van a llevar una manta de goles como igual no hay precedente, como esas goleadas que se lleva la Samoa americana cuando en las eliminatorias de Oceanía, que llegó a perder una vez 31-0, si no recuerdo mal, con Australia, creo que es el récord. Pero para ellos ese 31-0 es una victoria, porque estar ahí, tener su banderita, su himno, para ellos es una victoria tan grande como para nosotros quizá ganar una Eurocopa, sin exagerar. La estrella gibraltareña, por cierto, está jugando en la Liga Española, segunda vez. Es la gran estrella que tienen. Y no, decía que la estrella gibraltareña está jugando ya algo antes en la Liga Danesa. Hace unos años estuvo jugando también en gibraltareño, bueno, jugando lo que jugaba, que tampoco no vayamos a pensar que era titular, era lo que acaba un poco a sustituir. Y ya lleva 2 temporadas un gibraltareño que, bueno, ese sí parece que está jugando algo más en la segunda de español. Pero vamos, el gibraltareño, a no ser que pongan algún marino que de verdad sea jugador inglés y que lo pongan en esa base, pues es un nivel, joder. Y no solamente el fútbol gibraltareño como nivel, yo recuerdo que los que componían la primera división de Gibraltar hace unos 9 o 10 años ya no hay ningún club vivo, todos han muerto. Es decir, ahí surgen clubes, pues no sé, casi como cambiar de bar, ¿no? O sea, vamos a cambiar el club, vamos al otro, vamos a no sé. Ese es el fútbol Gibraltar. Muy bien, pues si os parece, doy la palabra primero a Vicente, que la pidió hace una hora más o menos, y después continuamos. Casi no me acuerdo del tema, pero bueno, era sobre la primera exposición que se ha hecho, hacer un par de puntualizaciones. Con respecto al escudo de la Federación, hay que recordar que desde Amberes hasta el año 36, que jugaron el último partido, creo que fue contra Alemania, España llevó el escudo de la Federación en el pecho. Y después, también con respecto a las camisetas estas que ahora se quieren poner de moda, con las banderas y todo eso, el Valencia en el año 81-82, quiero recordar, ganó la Recopa de Europa con la camiseta valenciana. Antes, bueno, sí, estoy... La final con el Madrid 2-0, 78. Sí, a ver, la final de la Copa de España, la Copa de España, el Campeonato de España, que le permitió posteriormente también acceder a la Recopa. Ganó la final esta en Madrid con 2 goles de Kempes, que va con la camiseta valenciana, y después ganó la final contra el Arsenal. Y ahora que ha aparecido la idea, la locuración de que el Barcelona quiere ponerse también la camiseta de las rayas, las 4 rayas, de repente yo el otro día vi salir al Valencia con el tiempo le faltó, no sé si es que la tenía preparada o no, pero Antes también que el Barcelona y de forma independiente, es decir, una idea propia de recuperar los colores que utilizó en el 70, yo creo que incluso antes de la final de Copa. Barcelona hay un club histórico que es el San Andrés, que ha jugado toda la vida. Bueno, aparte de Barcelona es que el Sant Andreu es efectivamente, o San Andrés, como queréis llamarle, Yo le he visto al Valencia jugar en el Bernabéu con la Señera en los años 50. También 56, 57, 58 jugaba con la señora en Valencia siempre se ha lucido, O sea, yo recuerdo ver en los autobuses de Valencia con la señora española en un cristal y la valenciana en otro cristal, perfectamente en los años 60, 61, 62, o sea, hay cosas que, bueno, por entrar a recordar un poco los pasajes históricos, es decir, las prohibiciones de ciertos símbolos autonómicos, ya regionales, no fue irregular, por decirlo de alguna manera, y según a quién le aplicara. Sí, yo lo que quiero destacar es de qué modo se exacerba toda esta presencia de los símbolos regionales, dándoles una mayor dimensión. O sea, evidentemente nadie puede negar la estructura regional, comarcal y municipal de España. Es una estructura antiquísima que también ha ido variando, pero lo que quiero es subrayar hasta qué punto se está instrumentalizando todo este tipo de cuestiones hacia un carácter netamente político, netamente rupturista. En cuanto a lo de los escudos, efectivamente así eran, pero no olvidemos también pues que del 24 al 31 lleva corona el escudo, del 31 al 38 deja de llevar corona, en ambos casos es amarillo y rojo, es decir, que la cuestión simbólica está presente en todo momento y que sin duda el objetivo de estos a los que le incomoda la presencia del escudo, que es un dato, una de
las instituciones representativas que tiene la selección, pues es por los motivos que yo he señalado. Creo que eso es absolutamente indiscutible. E insisto, y yo conocía el dato de ese decreto, porque creo haber visto la foto, lo que no sabía es que en los años 50, pero esto tampoco va mucho más allá. De lo que se trata es de hasta qué punto la cuestión política pues engrana perfectamente con el fútbol, que es un poco el motivo de esta... De todas maneras, después de la guerra, en el año 48, el primer partido internacional que yo vi, la selección española jugó con el escudo de la Federación Española de Fútbol. España-Portugal 2-0 en el partido. Y sin embargo, en el siguiente partido volvió otra vez al escudo del águila. O sea que ha habido cosas de ir y venir y de ir y venir. Con respecto a las equipaciones, una cosa curiosa que a lo mejor también tiene Israel, el Atleti de Bilbao este año, curiosamente, cuando cambia también el signo político de la presidencia del Atleti, la segunda equipación, bueno, pregunten, tú lo sabes muy bien, Bernardo, habitualmente era azul y blanca o azul, los colores históricos del Atleti, bueno, pues este año lleva los colores de la Coruña. Y al hilo de los símbolos, yo más me fijo en los brazaletes, porque sí es curioso ver que a partir de un determinado momento los brazaletes de capitán de determinados clubes, luego ya se han sumado todos a la moda, ¿no? Pero al principio hay dos clubes muy concretos que convierten el brazalete en un símbolo distintivo en la bandera, lo que se llama la Argentina, que así, ¿no? Luego, bueno, podríamos estar hablando, sobre todo los que somos de allí en mente, pues el momento en que la Atlética Real Social sale al campo con la economía, es decir, la utilización política del fútbol, es que desde el momento que nace. Javier, y las camisetas, algunos también en Sevilla, el Atlético de Madrid, que llevan la bandera de España en el cuello, no sé, algún más. Bueno, el Sevilla como homenaje, vamos a decir, a la Federación Española, que jugaba tradicionalmente en Sevilla hace unos cuantos años, el escudo del filial, resulta que era el escudo español, una palabra se escapó, el escudo de Sevilla Atlético que tenía escudo propio, todo no la recuperamos. Luego, en 1978 también, yo recuerdo un partido en el Bernabéu haber ido con Estefano en el banquillo del Valencia y una bronca tremenda porque llevaba la señal del Valencia, como dice Bernardo, en los años 50 ya la habían llevado y de repente en la transición pues se montó una bronca tremenda con aquello. Luego, de lo de Gibraltar yo me enteré por un foro fronterizo argentino que como nosotros en Argentina, porque ellos tienen también a las Malvinas y la tienen en badminton, creo que está reconocida. Y claro, yo eso en el foro pues, les alteró bastante esto de Gibraltar. Y luego lo del fútbol, que has hablado de los muertos del fútbol, hay que recordar que el rugby también se llama fútbol rugby, y luego que está el fútbol de carnaval y otro fútbol, que si lo podéis ver por YouTube, poner fútbol de carnaval, que eso es entre un pueblo y otro, tienen que llevar un balón, y bueno, eso es tremendo, porque no se puede, no cabe un arma. Entonces, muchos de esos muertos pueden que no sean del fútbol soccer. Sin duda eran algunas patronas que eran del rugby o eran del fútbol carnaval, pero el cronista que quería no intención mezclaba todos los datos y no hacía distinciones de rugby, fútbol carnaval o directamente se inventaba datos, que eso ya hay hipótesis que no descartan absolutamente. Estaba Google y a ver dónde venían esos datos. Claro, evidentemente no creo que cada partido ni siquiera de rugby hubiera muertos en Inglaterra. Esos Smith y demás son muy sospechosos. Bueno, yo tengo una batería de preguntas, comentarios o puntualizaciones. Por ejemplo, lo de la roja, el nombre, es vamos a llamarle técnicamente una especie de neologismo. Esa palabra no existía para la selección. Lo que tú has dicho antes, furia roja, que con el tiempo quizás quedó más como furia al principio, la furia española, porque identificaba un comportamiento. Y además el comportamiento también se identificaba mejor con el gobierno que había, con el sistema político que teníamos. Y entonces roja, para mí, lo que hace es sustituir a la palabra España. No la neguemos. Si España actualmente, sobre todo en gran parte del territorio, tiene una connotación de derechas y asociada al antiguo régimen. Esa connotación hace daño, porque en el fondo, o incluso, digamos, se contradice con la manifestación popular de tanta gente, y distintamente a los éxitos que haya tenido en los últimos años, la gente, el país se para cuando juega la selección. Y se paraba en el año 2000 y si quieres, acuérdate, por el Mundial de México 86, todo el mundo por la madrugada viendo los partidos. Es decir, la población española sí responde a ese equipo, pero el nombre del equipo no gusta a la mayoría.
Y entonces se sustituye por la palabra roja, que también hereda otra connotación, izquierdas. Entonces, más que nada, ese término lo hace además un partido socialista, que es el que lo acuña, lo pone en publicidad, lo pone incluso en canciones, es decir, ya todo el marketing, todo lo que es necesario para que se asiente y tenga éxito, ya aplican toda la tecnología actual. De ahí que, insisto, roja es también quizá, viendo, vamos, yo siempre soy muy bien pensado, que esta izquierda intenta recuperar el mensaje de la unidad de España, de que hay unos símbolos que nos pueden unir, nos identificamos todos conjuntamente, y como la palabra España estorbaba, la sustituimos por roja, que sí que nos une un poco más. Insisto que soy bien pensado, no quiere decir que tú puedas interpretar otra cosa y decir, bueno, y ese roja es más para un país de izquierdas, y por eso es un comentario. Sí, bueno, si quieres me lo puntualiza, porque luego tengo también para Fernando. Sí. Yo que no soy tan bien pensado. Pues hombre, a mí me parece que en primer lugar no es el antiguo régimen, pero me imagino que es un lapsus. Es el régimen franquista, quizás. Sí, perdón. Pues yo creo que la negación de la palabra España por ascribirla a una ideología transitoria y de una fecha de 40 años, pues demuestra por parte del que hace estas identificaciones, pues que es un indocto completamente, no tiene ni idea del asunto. O sea, que no tiene ni idea que es un hombre acomplejado y bueno, pues es un problema patológico que tendrá que resolverlo en sus contradicciones internas o externas. Hablando de la palabra España, igual que has dicho antes España con H, es un recurso que en el neoclásico español se intentó recuperar ese H. Perdón, sí. Esa España con H en el neoclásico español, vamos a en el siglo XVIII, ya incluso casi antes del romanticismo, se recuperó un poco la H etimológica, teatro se escribía con TH y España, de Hispania del latín, y quizá a veces, yo he oído por ahí en algunos círculos esa propuesta de panibérica, es decir, ¿por qué no llevamos España con H para reformular un poco el proyecto unitario del destino común de todos los pueblos que comparten el sur de los Pirineos? O sea, no nos olvidamos tanto de los portugueses, que aceptamos una visión política actual que no fue siempre. Pero eso sería el iberismo, ¿no? Sí, se han propuesto en los años 20 y hay muchas referencias. Sí, que además la Federación Portuguesa tarda mucho en constituirse porque los equipos portugueses tienden a afiliarse o querer jugar dentro de las federaciones, ya vamos a llamarle españolas, o si quieres, de centro o Galicia. Pero esa H en la también ser mal pensado, que no tenía sentido. En el sentido lusista. Se ha quedado solo. No, yo simplemente insistiría en eso, es decir, que estas identificaciones pues, son verdaderamente lamentables, ¿no? Y luego, por no hablar luego de actitudes como la que se ha comentado desde hace un rato de Guardiola, porque claro que no puedes estar en ese plan, ¿no? Y ponerte tan solemne y tan refinado cuando tus ideas son bastante toscas y realmente son un cúmulo de complejos y desinformación a la que manejan individuos tan influyentes en la sociedad como ese gran entrenador. Pero, insisto, identificar la palabra España con una... O sea, relacionarla con cuestiones meramente negativas es un auténtico error. Yo en ese sentido, por volver a la hora de bueno, pues para que la gente pueda pronunciar la palabra España sin estos problemas que incorporan, pues que lean España frente a Europa, y entonces pues nos distanciamos de un mito y nos quitamos otro de medio. Nos distanciamos del mito europeo y nos quitamos el mito de la España negra, la leyenda negra, las dos Españas y semejantes maniqueísmos. De todas maneras, ya Guardiola lo dijo cuando era jugador de la selección española, que él jugaba en la selección española porque no había selección catalana. O sea, eso ya lo afirmó él antes de estas declaraciones que ha hecho como entrenador. Ya lo dijo en su momento. No era quien es. No, claro, era un jugador de la selección española. Era un personaje con la importancia política que tiene. Trabajó con Javier Clemente en la selección y ya lo dijo ese día. Y de hecho, además, Guardiola, pues volviendo un poco al tema este de relación política-fútbol, pues si quién es Guardiola, el discurso de Guardiola es un discurso, lo que hemos estado viendo en Barcelona se te lo dice cualquiera por ahí, son un discurso, pues si Tony Son, lo que pasa es que Guardiola
es una voz, digamos, autorizada por ser quien es, por ser una figura del fútbol y un entrenador que representa una institución, que además tiene unas conexiones que todos sabemos, que el equipo de Guardiola pues no aguanta el primer asalto. Guardiola lo aguanta. Pedro, ¿qué? No, bueno, sí, Si te parece, por vale, cerrar este debate y abrir los posteriores. Perdón. Sí, no, bueno, recordar que aquí hay voz, vamos, que sabe mucho más gente, o sea, hay gente que sabe mucho más que yo sobre el tema, que quien acuña el concepto de furia española, tal, bueno, pues un periodista, ¿no? Se habló antes, ¿no? Hablando de, pues, el jugador del Atlético de Bilbao, ¿no? Pues, ¿cómo se llama? Luis Sabino el Pelotón. Luis Sabino el Pelotón se llama. Bueno, claro, soy fundador de ANV, curiosamente de ANV, del Partido Nacionalista que después sirvió de Acción Nacionalista Vasca. Era una rama del PNV. Sí, era una rama distinguida del PNV. Cuando se funda, Unamuno hace un comentario muy interesante, que cuando tacha de puerilidad al nacionalismo vasco, Unamuno dice que, y además tacha a Sabino Arana de enano infantil, de pequeño mental, de enano mental es un normal, vamos. Entonces, sí, le consultan, ¿qué opina usted de la fundación de ANV? Le preguntan justamente, uno de los fundadores es Veloz. Entonces, año 20 se acuña ese asunto, y claro, asociado a la furia española, que no tiene que ver con el franquismo, su acuñación, ¿no? Pero sin embargo, el franquismo utiliza mucho lo de la furia española, y yo creo que, como la única vez que gana España como selección algo es durante el franquismo contra la Unión Soviética además, pues había que, digamos, restaurar, por así decir, el nombre de la selección española que iba asociada a una victoria franquista. La única victoria que tenía en su palmarés era franquista. Entonces, con la Roja se estaba potenciando, es verdad que se acuñó el nombre antes de que ganase nada, ¿no? Porque fue justamente Para el Mundial. para el Mundial, pero la Copa anterior, el gol de Torres y tal, fue cuando ganó, ¿no? Pero eso ya yo creo que cristalizó perfectamente, porque fue ahí cuando se acuñó, por la 4, por lo que dijo Iván perfectamente, ahora recordando cosas que nos olvidaba probablemente a muchos, o a mí se me olvidaba. Y entonces, digamos que es la acuñación de la nueva selección, ¿no? Que ya no es la furia española franquista, que había que había cosechado cierto éxito, ¿no? Entonces ya podía por fin presentarse en sociedad la selección española, la sociedad de la transición, y ya nos podemos olvidar de aquella selección española que había ganado contra la Unión Soviética, ¿no? Que ya nos podemos olvidar de ella, porque ya la nueva selección ya democráticamente, con el marchamo de la democracia, ya podía presentarse en sociedad. Yo creo que, vamos, que tiene unas intenciones tremendas, lo de la Roja, en este sentido. De hecho, una cosa es que en el artículo que fue para el fútbol, cierro, Zapatero hace unas declaraciones donde subraya eso. Este es el primer triunfo futbolístico en la democracia, como distanciándose de esa era de furia y todo eso. Sí, una cosa, el señor Belauste efectivamente jugaba en la selección española sin el escudo en la camiseta, sin el león. Se lo quitaba, se lo arrancaba de la camiseta. Eso se puede ver en las fotografías. Y en segundo lugar, en cuanto a la Roja, en los años 30, en el 90% de los periódicos se habla de la Roja. En los años 30. Y hay incluso, después del éxito relativo en el Mundial de Italia, un himno a la Roja, con música, letra y demás, reconociendo el mérito de la selección española en el Mundial del 34. Y se llama himno o canto, me parece que es canto a la Roja. O sea que eso ya había existido antes. Sí, palabra y cerramos el acto y pasamos al café. Vale, pues entonces voy directamente. Quería contar una anécdota o un punto que está un poco ligado a los Juegos Olímpicos del 36. Las semifinales a las que Alemania no llega, sí que llega Austria, que es el segundo equipo alemán, y Austria es la favorita, y le toca jugar contra Perú, que Perú es el único equipo sudamericano que se presenta, pero Perú viene con la aureola de ser el mejor equipo de América. Es decir, Perú había ganado a Uruguay, había ganado a Brasil y había ganado a Argentina. Perú llevaba un equipazo. Y en esas semifinales, que llegan a la prórroga 2-2, Perú mete 2 goles en la prórroga, acaba ganando, pero el comité de competición
manda repetir el partido porque cuando Perú marca el tercer gol, aficionados saltan al campo a abrazar a los jugadores peruanos. Eso Perú lo tomó como una ofensa claramente y no se presentó al desempate. Al final Austria pudo llegar a la final, que ganó Italia, por cierto. Y sí que se tomó como un signo de racismo, ya que la mayoría de los peruanos eran negros, y solo se habla de la gesta de la final de los 100 metros libres, ¿verdad?, en el 36, cuando a Perú se le usurpó como mínimo la medalla de plata. Perú no representaba tanto en el No, nacional. bueno, Perú luego gana en el 37 el campeonato sudamericano. Digo Perú, que, no fútbol, Perú, sí, no fútbol. Perú no, Perú no pinta nada, ya, pobres. No, pero pero quiero decir que el otro negro representaba mucho más. para que entendamos el potencial futbolístico de Perú, Perú gana el campeonato sudamericano del 37 por delante de todos estos equipos que entonces Uruguay, Argentina, Brasil, pues eran buenos. ¿No? Sí. Pues si parece cerramos, pasamos a otra vez y seguimos hablando.